Muy buenas noches, bienvenidos a Mesa Cuadrada. El día de hoy vamos a platicar sobre el impacto del triunfo de Donald Trump en materia comercial. Y vamos a abordar dos temas. Uno es su anuncio que ya hizo desde los primeros días de que el país que él encabeza se va a retirar de la Asociación Comercial Transpacífico, conocido como el TPP. ¿Qué impacto puede tener esto sobre el comercio mundial y sobre la economía mexicana? Y también vamos a platicar sobre su propuesta de renegociar y eventualmente retirarse del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, dos temas fundamentales que impactarán a México si ocurren de manera muy significativa. Y para platicar de este tema, invitamos al doctor Gregorio Vidal, que es profesor del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Iztapalapa. Gregorio, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Y nos acompaña Verónica, ¿cómo están? Buenas Javier noches. y Pepe, como todas las noches. ¿Qué pasó, Luis Carlos? Gregorio, ¿qué te dice la intuición? ¿Dónde vamos a estar dentro de 3 años como el principal socio de los Estados Unidos junto con Canadá en materia comercial? ¿Qué sientes que va a pasar? Bueno, creo que lo primero es desmontar esa asociación, es muy complicado. Más allá de que haya la voluntad de desmontarla. De hecho, se profundiza con el Telecán, pero no surge con el Telecán. Hay una historia pues de un siglo, más de un siglo, en donde esa relación ha sido significativa y relevante. La presencia de transnacionales estadounidenses en este país, pues también tiene muchos años, ¿no? No quiero hablar de marcas automotrices, pero más de una dice, tenemos tantos años aquí. Para beneficio de nuestro auditorio, ¿podrías brevemente explicar qué es el acuerdo comercial llamado TPP? Ese acuerdo constituye una novedad, digamos, es propiamente el acuerdo comercial amplio, vasto, en el mismo esquema del Telecán, o sea que no solo considera comercio. El Telecán, Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Sí, perdón. El uso de códigos. No, pues son los acrónimos, ¿no? Como el Telecán, este tratado tiene un amplio capítulo de inversiones y realmente constituye una asociación significativa y relevante porque está integrando a países de ambos lados del Pacífico. Ese es propiamente el elemento novedoso que tendría. Se sitúa en ese sentido con el que está negociando, aunque parece que no va a avanzar mucho más, Estados Unidos con la Unión Europea, que también serían ambos continentes, ¿no? Las estadísticas nos dicen que es el 40% del Producto Mundial el que quedaría involucrado en ese tratado. Estamos hablando Canadá, Estados Unidos, México, que por cierto no está en la negociación desde el principio, sino se incorpora un poco después. Son 12 países. Sí, ¿no? son 12 países en total, Australia, Nueva Zelanda, Vietnam, Japón. Está ausente China, No, sí, no que, China. que es un elemento interesante. Algunos dicen que es una iniciativa para enfrentar el avance de China. Y bueno, en ese sentido, efectivamente, el núcleo de ese tratado, la economía sustantiva, es Estados Unidos. Y tiene mecanismos de aprobación que en el momento en que se retirara Estados Unidos, el tratado simplemente desaparece. O sea, no hay manera de que se mantenga, ¿no? Pero que necesita ser aprobado por 6 países que integren el 80% del PIB mundial, ¿no? Exactamente, del PIB del grupo. De la región, del grupo. Sí, sí. Y bueno, Estados Unidos solito tiene en ese sentido derecho de veto, porque una vez que si él se sale ya no se cumple esa condición. Entonces, ¿por qué acaban de decir en Perú que todos los demás países estaban interesados en seguir sin Estados Unidos? Bueno, pueden mantener esa intención, pero será otro tratado. Tendría que ser un tratado completamente diferente. Las cláusulas y las relaciones y todo, los beneficios que en mi opinión están previendo algunos de estos países es por su conexión con Estados Unidos. O sea, no hay otra manera de explicarlo. En el momento que Estados Unidos se sale, todo eso se desmonta y ellos pueden comenzar a platicar entre sí, llegar a acuerdos
pero nada más. Y es muy peculiar cómo Estados Unidos va a contramarcha, porque pues el acuerdo entre la Unión Europea y Canadá, que se acaba de aprobar después de un proceso muy largo, pues va justo en otro camino, ¿no? Entonces, sí, China, he leído algunas declaraciones del presidente Xi Jinping, que plantea que ellos estarían interesados en sustituir, no propiamente a Estados Unidos, pero sí incorporarse al TPP para participar. Hay que ver cómo ingresan, ¿no? Hoy vi en prensa una nota en la que se documenta que China acaba de emitir un documento en donde expone las nuevas condiciones de su relación con América Latina. Es el segundo documento que estaría emitiendo el gobierno chino, el primero es en 2008, y en claramente el contexto en el que está emitido, así está explicado el documento, es la gira reciente del presidente chino por América Latina y la consideración de los nuevos tiempos que se abren a partir de los cambios en la región de América del Norte, que es una manera, digamos, discreta de referirse a la presidencia de Trump. Al revés, ¿no? China abriéndose al resto del mundo y Estados Unidos proteccionista. Declarando que se abre. Ese fue su discurso en Lima, exactamente, del presidente chino. Es decir, nos vamos a abrir y vamos a hacer más equitativo el comercio. Ese fue el discurso. Bueno, China ha demostrado que le interesa a América Latina. Le interesa, entre otras cosas, en términos de proveedor de materias primas, ¿no? Y mantener una relación privilegiada en ese terreno hace parte también de un proyecto de largo plazo. Los chinos tienen un proyecto global de largo plazo, ¿no? O sea, eso creo que... Ahora, si todos los países que entraron al TPP fue por interés primordial de tener una relación bilateral con Estados Unidos en un esquema multilateral, entonces uno podría pensar que México, que ya tiene ese esquema bilateral con Estados Unidos en NAFTA, ¿saldría beneficiado que TPP se desmorone o es arriesgado decir eso? Es arriesgado porque, ¿qué sucede? Digamos, hay que ver un mundo con cadenas productivas globales. ¿Sí? Entonces, en ese mundo, la relación, al contrario, de privilegio de México con Estados Unidos lo coloca también en una relación particular, única, en el TPP, en tanto que puede ser el espacio en donde otros terminen de completar sus cadenas y accedan al mercado estadounidense. Entonces, esa situación solo la tenía México. O sea, Canadá, digamos, a la hora de ver incluso la geografía de este tratado, pues queda del otro lado. No podía jugar ese papel. ¿Sí? Entonces México lo estaba jugando. Yo creo que por eso en un cierto momento se buscó la entrada, porque, insisto, no estábamos al principio juzgando que probablemente esa relación privilegiada del Telecán no será suficiente. Luego se advierte que no, y entonces se entra a la negociación y bueno, estamos ahí y por consiguiente sí nos podría afectar. O sea, vuelvo a poner ejemplos. ¿Cómo está hoy construida la industria automotriz? ¿Cómo se establecen plantas en algunas partes y en ese sentido qué lugar tiene México? Eso se podría potenciar en este marco, no solo hacia arriba, sino también hacia abajo. O sea, cómo México puede ser tránsito para las zonas de Asia, pero otra vez de comercio organizado desde Estados Unidos por las principales empresas de ese país, ¿no? Estamos en Mesa Cuadrada platicando sobre el impacto del triunfo de Donald Trump sobre el comercio mundial y en particular la relación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Regresamos. Estamos en Mesa Cuadrada platicando sobre el triunfo de Trump y su impacto sobre el Tratado de Libre Comercio con México, el Acuerdo Transpacífico Comercial, conocido como TPP. Nos acompaña Gregorio Vidal, quien es profesor de Economía en la Universidad Autónoma Metropolitana. Gregorio, estábamos platicando en el segmento pasado sobre TPP y NAFTA, y tú decías que finalmente que el TPP se desmorone también nos afecta a México como tal. Pero el tema inmediato o más directo sobre México es esta idea de Trump de que va a sugerir renegociar el Tratado de Libre Comercio. Y bueno, este es un activismo que ya la semana pasada empezó a decir que él estaba ya negociando con algunas plantas en diversos sectores para decir que no se venían a México. Esto rompe la lógica económica. Es decir,
un presidente que presume ser empresario y que quiere administrar ficticiamente las condiciones de los mercados económicos. Esto no es sostenible en el largo plazo. ¿Cómo va él a convencer moralmente o presionar políticamente a Ford o a cualquier otra empresa que no se vengan a México cuando te sale más caro producirlo allá? ¿Qué va a pasar? No, ahí tiene efectivamente un escenario de conflicto y de disputa. Exactamente qué va a pasar, ahí yo me atendría a los hechos, ¿no? Sí marcaría un par de cuestiones que tenemos que poner en la mesa. O sea, el tratado es renegociable, o sea, no hay elementos que cierren esa posibilidad. Sí. Y también, estamos hablando del Telecán, ¿no? Y también los países que lo han suscrito pueden, hay cláusulas de salida. Sí. O sea, en términos legales, jurídicos, ambos caminos son perfectamente factibles. Efectivamente hay un problema de cómo están construidas las posiciones empresariales, ¿sí? Y cuáles son las relaciones de fuerza y poder que expresan esa situación. Entonces, ¿cómo va a lidiar él? No tengo claridad, o sea, no apostaría, no aventuro una idea en esa dirección. Sé que ese activismo lo está concretando. Anunció en su cuenta de Twitter que había estado platicando con los dueños de la de aire, carreras de aire acondicionado, para que no se desplazaran, que iban a traer la planta para México. Eso lo está haciendo. ¿Qué instrumentos pueda utilizar? No tengo duda de que puede recurrir hasta mecanismos de incentivos fiscales. ¿Sí? Puede hacerlo y recordar la gran capacidad que tiene el gobierno estadounidense, incluso de emisión monetaria. Por ejemplo. ¿Qué es lo que está pasando precisamente en el caso del Reino Unido? En donde el Banco Central Europeo ya le ha reclamado al gobierno de Theresa May que, aunque ya votaron por salirse, mientras no lo hagan formalmente, tienen que seguir acatando las reglas de la Unión Europea. Porque lo que está haciendo, me lo recordaste, Gregorio, lo que está haciendo el gobierno de May es comenzar a bajar los impuestos, digamos, a las empresas, o sobre todo a los bancos, para evitar que se vayan a Frankfurt o a París. Claro, ¿no? Y entonces, ese puede ser un mecanismo que bien puede utilizar Donald Trump, que sea cuando ya sea presidente a partir del 20 de enero. Y yo sí veo con preocupación, por ejemplo, como los altibajos de la cotización del peso contra el dólar, pues casi depende del humor que amanezca el señor Trump, y eso a mí me remite también a una notable debilidad, por lo menos estructural, en ese aspecto de la economía mexicana. Por eso también leo o escucho en conferencias colegas que cuando plantean, bueno, es que sí, México y Estados Unidos diluyen su relación. Está América Latina y está China. Yo creo que se les escapa el factor geopolítico, ¿no? ¿Y quién construye las relaciones a nivel global? O sea, hay grandes corporaciones que definen los hechos. Hay que tomar en cuenta que, digamos, en las automotrices, un problema es la relación de las estadounidenses con México y otro es las europeas y japonesas que han estado utilizando su presencia en México para entrar a Estados Unidos. ¿Sí? Que lo hace posible el Telecán con las reglas de origen que tiene. Yo puedo cambiar esas reglas de origen y cerrar la puerta a las corporaciones japonesas y europeas y mantengo la relación con las estadounidenses. Eso ya es un cambio. El señor puede llegar y decir, oigan, yo no me quiero retirar, quiero este cambio. Y eso beneficiará a México. Eso modifica, porque ya no es tan atractivo el montaje que tiene Toyota, Nissan, pero no tengo que decir las marcas, ya no se vuelve tan atractivo. ¿Sí? Pero te plantea una disyuntiva, ¿la aceptas o no la aceptas? Y como eso puedo seguir y con otros productos. Con otros productos. O sea, puede suceder que la renegociación implique una supeditación mayor en términos comerciales y de inversión de segmentos de la economía de este país a segmentos de la economía estadounidense y excluya a corporaciones europeas y japonesas que están en esta disputa global. ¿Sí? Entonces, es parte de los escenarios factibles. Eso no es tan irracional si lo vemos. Remoto, ¿no? Sí, no es remoto. O sea, sería parte de un proyecto efectivamente de protección, pero no de protección en el sentido que me cierro, sino de que blindo más una zona
para competir en otros términos con otros países, que eso es, creo, también lo que él ha planteado en términos de China. Dice, a China no lo vamos a seguir tratando igual. ¿Por qué? Porque ese es nuestro competidor verdadero hacia adelante. Y creo que en eso tiene razón. Y parecería que saliéndose de NAFTA y saliéndose del TPP, a quien les deja, digamos, la pista abierta sería a los chinos, ¿no? En el caso del TPP tendrían que hacer, insisto, otro acuerdo completamente diferente y le cerraría las puertas hacia los Estados Unidos. En el NAFTA yo estaría diciendo que aquí habría una posibilidad de renegociación que refuerzan la centralidad de la economía estadounidense en esta zona. ¿Sí? Además de ese tema ahorita que hablaba Luis Carlos, de esta lógica como de presidente empresario, ¿no? Y que decide en esos términos su política industrial, ¿no hay también un riesgo de que en Estados Unidos, después de estar viendo justamente esta división y esta polarización de la sociedad, que encima se arranque una guerra comercial en el sentido de que ya se vio hace muchos años, de poner a las empresas como, si te vas a México eres traidor a Estados Unidos, o si te vas, si la planta no consigo que la planta se quede en Indiana o en Ohio, donde sea, eres un traidor a Estados Unidos, y si te quedas, pues a lo mejor vas a acabar quebrando, porque pues se hacen menos competitivas que los otros japoneses o marcas de otros países. Y digo, pues tampoco es un escenario muy bueno dentro de Estados Unidos, ¿no? Pero si hago una doble operación, no necesariamente ese será el futuro. Si yo cierro también el acceso de productos del exterior de esos competidores, te estoy garantizando que aunque tu competitividad no esté hasta arriba, ¿sí?, vas a tener tu espacio. ¿Sí? O sea, eso es posible, vas a tener este mercado, eso es posible. Otra vez, no sabemos cuál será la política que aplique contra los japoneses, contra los europeos. Puede él establecer una guerra en ese terreno, puede modificar los términos de esa relación y ahí permitir que las grandes empresas estadounidenses encuentren viabilidad para seguir hacia adelante. Y segundo, no está, en mi opinión, digamos, el tema no es que todos tengan que regresar, sino cuál será el futuro de esas corporaciones, dónde se van a realizar las nuevas inversiones. Sí. Por eso es este énfasis con la empresa de aire acondicionado de que no vayas a hacerlo para allá. Entonces, si después otra empresa quiere una nueva inversión, yo te voy a garantizar las condiciones aquí. Está diciendo que va a meter dinero en infraestructura, está sugiriendo, y él dice que ya es el nombrado a este millonario Ross como secretario de Comercio, que es una persona del mundo del dinero, o sea, no es otro gran empresario, sí, en particular que ha hecho su fortuna rescatando empresas, ¿sí?, que él dice que lo hace para mantener puestos de trabajo en Estados Unidos. Entonces, si lo coloca ahí, es otra persona que nuevamente tiene idea de este funcionamiento. O sea. Lo que pasa es que en la cadena de efectos del proteccionismo es una apuesta muy notable sobre la capacidad de consumo del mercado interno, por un lado, y eso tendrá que ver a su vez con la política laboral, ¿no? Entonces, me parece que, digo, está bien decirlo en el discurso, pero esto también tendría que ver con el incremento notablemente de los salarios para poder estar en condiciones de consumir los productos a nivel interno. Otro dato que es clave es la economía estadounidense es muy autocentrada. Autocentrada. Ya sé que es muy abierta, explica gran cantidad del comercio mundial, pero a la hora en que vemos del total de su producto, el peso sumado de importaciones y exportaciones anda en el orden del 22%. O sea, y en 1980 andaba en el orden del 18-19%. O sea, toda esta apertura, todo este proceso, digamos, conocido como globalización, con este lanzamiento de muchas economías a las cadenas globales, no ha modificado esa situación. Por supuesto, Estados Unidos sigue representando, según como lo midamos, entre el 18 y el 20% del Producto Mundial. Otra vez, es que no hay una cosa semejante en el planeta, ¿sí? Pero entonces, si el 80% de tu producto está generándose y consumiéndose adentro,
te da condiciones para mover las cosas que no tiene ninguna otra economía en el planeta. No lo tienen los japoneses, no lo tienen los chinos, no lo tienen los alemanes. Por supuesto, tampoco los ingleses. Y estamos ya hablando del resto de las grandes economías del mundo. Así es. Estamos en Mesa Cuadrada platicando sobre la presidencia de Trump y qué significa en materia del comercio internacional y en relación con México. Regresamos. Estamos platicando en Mesa Cuadrada sobre la presidencia de Trump y su impacto sobre el comercio, sobre México, etcétera, etcétera. Hemos estado platicando qué puede pasar, el papel de China, de Japón, el TPP. Yo te quisiera hacer una pregunta, Gregorio. Dado que Trump ya anunció que no va a ratificar el TPP y por lo tanto este acuerdo desafortunadamente ya no existirá, y dado que su principal adversario es China por su tamaño y su futuro, me queda claro que salirse de NAFTA no es una opción razonable. Sí, en cambio, renegociarlo. Para México, ¿qué cosas podría renegociar en beneficio de México? ¿Qué cosas nos convendría hacer? Tenemos algunos temas que habría que renegociar. No sé si hay la capacidad para alcanzar un resultado positivo. Una parte concierne a todo el capítulo agrícola, ¿sí? O sea, tenemos que lograr, digamos, una suerte de aflojamiento de algunos lazos que permitan empujar de otra manera el desarrollo del campo mexicano para avanzar hacia autosuficiencia alimentaria. O sea, todas las grandes economías del mundo tienen esto como un objetivo de política y lo hacen, los Estados Unidos lo hacen y las reglas del tratado le permitieron mantener esa política. Acuérdense los conflictos que ha habido en el caso del azúcar y cómo terminó ganando el punto de vista de Florida, para decirlo en esos términos, ¿sí? Entonces ahí tendríamos un camino necesario, importante. ¿Por qué? Porque el otro problema que tenemos nosotros es de que eventualmente puede ser que los granos estén más baratos afuera y en ese sentido, digamos, beneficia en términos del consumo, pero los compramos con dólares, o sea, no los compramos con pesos. Y esa, para decirlo de esta manera, es una mercancía escasa para México, complicada de mantener, es lo que se está haciendo evidente en esta debilidad del tipo de cambio de las últimas semanas. Entonces, ahí tenemos un terreno importante. Si eso cambiara, ya es una situación relevante. Y el tema de fondos para el desarrollo de regiones, que no hay nada. Sí. En el tema de agrícola, a mí me parece que va a ser muy difícil que transitemos por ahí, porque con el proteccionismo que de origen tiene el Telecán en esa materia, y luego teniendo un presidente con claras tendencias al proteccionismo, va a ser muy difícil que se transite una reapertura por allí, ¿no? Sí. Digo, así visto a la distancia, ¿no? No estoy planteando que se pueda. No, yo lo sé. Yo me refiero al planteamiento hipotético desde el punto de vista de los Estados Unidos, va a ser... Sí, igual será muy difícil cualquier avance en términos de fondos específicos para el desarrollo utilizados para las regiones más atrasadas. Un esquema no el mismo, pero semejante al que se puso en práctica en la Unión Europea y que dio muy buenos resultados en términos de cuando tú logras una mayor homogeneidad entre, en este caso, países, las capacidades de producción y la productividad aumenta porque es sistémica. Claro. Si no depende solo de tus puntos más avanzados, sino de esa integración, ¿no? Pero no creo que por ahí se pueda avanzar. Parece que estamos regresando a los 60 con el embargo de Estados Unidos a Cuba y todo lo demás. A ver, pero si México conservara el NAFTA, el Telecán, y no tiene el TPP, ¿qué pierdes con la salida de Estados Unidos? ¿Qué gana si mantiene el Telecán? Pues... digamos, lo que perdería, que era el TPP era una opción para el desarrollo de otras actividades, ¿sí? O el fortalecimiento de algunas que ya tenemos. O sea, ¿cuál es el problema de los límites del crecimiento de la economía mexicana? Que se apuesta prácticamente al exterior para crecer.
hay muy poco en el mercado interno para crecer, prácticamente no hay. Un dato, del total de la formación de capital que se hace en este país, el 80% se importa y solo el 20% en maquinaria y equipo. No estoy hablando de construcciones, en maquinaria y equipo se hace aquí. A la hora en que vemos las matrices de las grandes economías, el grueso de las transacciones, una parte notable tiene que ver con todo esa fabricación de máquinas e instrumentos, máquinas modernas, no estoy hablando de tornos del siglo XIX o principios del XX, pueden ser cosas que tengan computadoras, que tengan robótica, pero todo eso es el corazón. Eso tiene una parte importante Estados Unidos hasta la fecha, ¿sí? Lo tienen los japoneses, por ahí están avanzando los chinos también, para tener fuerza. Nosotros no lo tenemos. Ese ya es un indicador de cuánto hemos apostado al exterior. Vamos a tener crecimiento de la industria petrolera por la reforma, pero la formación de capital vinculada a esa industria petrolera vendrá de fuera. Si se logra que venga solo de Estados Unidos, es una apuesta a favor del proyecto de Trump, sacando a otros competidores en la cadena completa. O sea, no solo es el tema de que llegue la empresa estadounidense, sino la cadena completa, con máquinas y todo, ¿sí? Entonces, esa particularidad es una profunda debilidad de la economía mexicana, ¿sí? No se hicieron las cosas para que se llegara a ese punto. Yo creo que ahí se erró en la conducción completamente y nos da una vulnerabilidad que es estructural, por eso que se refleja en procesos como el del tipo de cambio, ¿sí? Entonces, para ahí hay una gran dificultad. Se hacen en México N cantidad de automóviles, el 80% se exportan, ¿sí? Solo el 20% se realizan en el mercado mexicano y ese 80% se exporta en 80% a Estados Unidos, ¿sí? Bueno. Cambiando un poquito el enfoque, si me permite, Luis Carlos, recientemente entró la medida de cielos abiertos, ¿no? en las aerolíneas, ¿no? Que me parece que es algo muy, muy importante y que, por ejemplo, también sería muy difícil echar para atrás estas medidas, porque además, bueno, la industria aeronáutica no solamente en términos de desplazamientos, sino implica turismo, en fin, una derrama económica muy importante. Tu pronóstico, sé que es muy difícil, lo entiendo, y como científico social, pues hay que guardar siempre una reserva para el error, ¿no? Yo creo que no pueden echarlo para atrás. ¿No? Podrían ponerle ciertas condiciones, pero yo creo que difícilmente... Los dos más interesados en ese terreno se llaman Delta y American Airlines. ¿Sí? Delta es el principal accionista ya en términos del paquete que tiene de Aeroméxico. Así es. ¿Sí? Bueno, estaba anunciando incluso la fusión, ¿no? Sí. No, sí, ya está. Hay objeción porque la cantidad de vuelos y los slots que controlan rebasa los términos y entonces dicen que se vuelve un gigante que no permite la competencia en la región de América del Norte. Así es. Y con el resto del mundo. Y American Airlines es la otra que está disputando, acercándose a la otra empresa significativa que hay en México, que es Interjet. Entonces, ahí hay dos jugadores de gran peso con matriz en Estados Unidos que estarán defendiendo esa política y probablemente lo que digan es cerremos para que nos quedemos nosotros con el paquete completo. Puede ser. Sí. Claro. Eso es racional, ¿eh? Sí, Gregorio, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gregorio Vidal, profesor de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Iztapalapa. Y gracias, Pepe, Javier, Verónica. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias.